El día de hoy, dentro de la página de odontología del siglo XXI, vamos a platicar acerca de todo el material didáctico que tenemos para poder aprender a manipular, dar anatomía, manejar nuestros materiales, ¿verdad? Para poder trabajar en nuestra área que nos apasiona, la odontología. Empezamos con modelos tipodontos, macromodelos, macrotipodontos, carodontos. Hay una gran gama de materiales, económicos, no tan económicos, pero de acuerdo a la función podemos nosotros determinar qué es lo que podemos adquirir. Bueno, empezaremos con unos tipodontos de los más sencillos, como suele ser este tipodonto, que es el más simple, todo de plástico, de un plástico que es bastante suave, no simula muy bien la forma de los dientes ni la dureza de los mismos, pero nos sirve para darnos una idea. Económico, funcional. La odontología, como todo, debe ser incluyente, y como incluyente debemos de tener todos los tipos de acceso, ¿verdad? Este tipodonto es el más sencillo, una bisagra sencilla para más o menos simular la articulación, aunque nada más tiene esa forma. Si se puede ver, nos simula lo que viene siendo la curva de Spee, y de este lado de acá no simula tampoco lo que viene siendo la curva de Owen. Entonces es muy básico para hacer trabajos muy sencillos. Así como está este, que es el más económico, procedemos a unos que son más armados. Este es un tipodonto infantil, donde también tiene un movimiento de bisagra, ayudado por unos resortes, y como ventaja extra es que se puede colocar en una varilla que se adapta a la silla dental para que nosotros podamos mantener al paciente en una posición y la mandíbula, que es la que realmente se mueve, y trabajemos más o menos simulando lo que viene siendo la boca. Problemas de este tipodonto, pues que abre de más el paciente, nadie abre tanto. Este, como les dijo, es un modelo infantil. Su terminado ya es más propio. Tiene un tipo de plástico en la articulación, otro tipo de plástico más rígido en lo que viene siendo la base de la dentadura. Tiene ya sus órganos dentales que simulan la dureza del esmalte. Son 3 capas. La parte externa más dura y la parte interna que simula la dentina, un poco más suave. Tiene más o menos determinada su curva de Spee y determinada su curva de Owen. El presupuesto tiene su encía, una parte que simula que es un polivinil, no está hecha de poliuretano. Por lo tanto, no pueden tomar tomas de impresión con lo que vienen siendo polimetilsiloxano, polivinilsiloxano o poliéteres, ya que se adheriría mucho a la encía y tendrían problemas para su retiro, aparte que se rompe, se mancha, se rasga y ya se echa a perder. Si le tomamos a detalle en la cercanía, podemos ver un puntilleo que simula el puntilleo de la mucosa adherida. Bueno, un terminado más adecuado. Tenemos los tipodontos, modelos ya tipo Nissin, donde su articulación es de metal, donde tenemos 2 movimientos, la apertura, que aún así sigue siendo una apertura un poquito más marcada, tiene 2 movimientos de colocación, su apertura máxima 4 a 5 centímetros, más o menos simula la posición. Este ya trae sus adaptadores para colocarlos en los simuladores, ya propiamente dicho, son maniquís adaptados, donde podemos, por medio de estos tornillos, adaptarlo a una cara. Tiene sus encías, tiene sus carrillos, su lengua, todo de látex, y simula adecuadamente todo. Vean el color de la encía, no es un color rosa como este, es un color naranja. Estas son de poliuretano. Estas sí se puede tomar impresiones con polimetil, con polivinil y con poliéteres.
El terminado de sus dientes hay gran variedad. Podemos comprar dientes que tienen su superficie que simula el esmalte, la dentina, y si lo pedimos específicamente, hay un compartimiento interior con tinta roja que simularía la pulpa. También podemos tener algunos dientes metálicos para hacer pruebas o formas para hacer las extracciones, simularlas correctamente. Estos, bueno, los tipodontos ya no son. Dicen que caro y barato son dos términos diferentes, ¿verdad? Si yo quiero aprender de la mejor manera, puedo comprar un tipodonto de un precio más alto. Nunca va a ser caro, ¿verdad? Es un precio más alto, pero la práctica que se obtiene es muchísimo mejor, ¿verdad? Para que veamos todos nuestros bolsillos. Algunos tipodontos especiales, como son estos, donde son muy simples en su articulación y están rodeados toda la parte de la encía, es una cera pegajosa, es una cera suave que tiene los dientes en muy mala posición para que nosotros hagamos prácticas de ortodoncia. Entonces podemos poner los brackets y luego ver cómo se utiliza, cómo se van moviendo por medio de los arcos, cómo alinear, cómo mover los dientes exteriores, interiores. Y bueno, podemos con ellos realizar nuestras prácticas para entender un poco más los movimientos con las brackets y las bandas de ortodoncia. ¿Verdad? Tenemos unos tipodontos, ¿verdad? Grandes, donde podemos aprender parte de la anatomía, donde podemos ver la posición que guardan, la relación entre sus dientes vecinos y sus dientes antagonistas, de mayor precisión, ¿verdad? Están hechos de un plástico muy suave también, es un plástico menos fino, menos trabajado, que nos ayudaría en algunos aspectos. La oclusión pues tiene muchos detalles, pero es para trabajar la forma en general. También podemos tallar en ellos cavidades para aprender a hacer las cavidades en una posición más grande, posteriormente hacerlas más pequeñas en dientes que simulen el tamaño real. Tenemos algunos tipodontos de enseñanza, donde los tenemos, son transparentes, donde podemos mostrarle a nuestro paciente cómo son las raíces, cómo tienen diversidad, su oclusión es muy estable, realmente están hechos nada más para la didáctica en el consultorio, ¿verdad? Aparte de que tienen un costo promedio mediano, ¿verdad? Para hacer las cavidades sería un gasto mayor. Además de que no se le puede intercambiar sus dientes, cosa que en todos los anteriores que vimos venden todo el juego de dientes para intercambiarlos en el caso de que se eche a perder alguno. Con los que yo cuento es este que se le llama el carodonto. El carodonto viene siendo este elemento donde se podía trabajar dentro de lo que viene siendo las superficies dentales. Aquí tenemos un paciente que es edéntulo, donde podemos ver el tipodonto que lo podíamos desmontar fácilmente. Entonces ya que los desmontábamos, los podíamos volver a montar de una manera muy sencilla. Y este nos serviría para empezar a tomar impresiones, formar nuestras bases duras de graf para realizar todo el tratamiento en postodonto. Como les decía, tenemos el juego de dientes para lo que viene siendo nuestros tipodontos, que como una ventaja extra traen sus tornillos cada uno para poderlos sujetar y así no se nos mueve. Ventajas de estos tipodontos de alta gama y de un precio mayor. Mientras que nuestros tipodontos más económicos pues se mueven sus dientes si no tenemos cuidado. Tenemos que ver bien dónde encaja cada uno de ellos para tener la relación más propia. Entonces ya nos venden. También tenemos nuestros macromodelos. Con nuestros macromodelos podemos trabajar con ellos en ver la forma anatómica principal. Podemos encontrar nuestros ángulos diedros, triedros. Podemos ver nuestras cúspides, nuestras fosas, nuestras fisuras, nuestras crestas,
y las podemos ir delineando para ir aprendiendo más la anatomía. Y a su vez sobre ella podemos hacer trabajos como cavidades, ¿verdad? Que tenemos aquí, donde primero tallamos y después reconstruimos con cera para ir acostumbrándonos a saber cómo hay que hacer un tallado adecuado, cómo reconstituir la anatomía y en qué momentos dar una anatomía primaria, que es la básica, en qué momentos dar una secundaria, si es que se llegase a ocupar, y si queremos ser muy específicos, una terciaria. Con los caracteres terciarios podemos lograr más estética, pero funcionalidad definitivamente con los caracteres primarios. Esos son los equipos con los que yo trabajo, con los que tenemos para que ustedes puedan realizar sus prácticas de laboratorio, sus prácticas in vitro, ¿verdad? Para después pasar a las prácticas in vivo. En la cajita de información les dejamos los links para las redes sociales donde pueden encontrar todos estos productos y les pedimos que nos den un like y suscríbanse a nuestra página para seguir subiendo sus próximos videos. Gracias.